Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí está el culpable de todo, José Luis Machinea, todo, en realidad los que de alguna manera hemos pasado todos estos años, sabemos que el problema no fue la tablita de este señor, sino que el problema fue la inflación, ¿no es cierto? Bienvenido, José Luis, un gusto que estés con nosotros. Un gusto estar Pero bueno, explícalo por última vez. Cuando vos estableciste el impuesto a las ganancias para los sueldos altos en la Argentina, ¿eso era para los sueldos? Pensemos en dólares, para que todo el mundo entienda, ¿de cuánta plata? ¿Quiénes eran los que pagaban el impuesto a la ganancia en tu gestión, digamos? Bueno, no solamente quiénes pagan, sino cuánto pagan, ¿no? Lo que tenemos ahora es, como no se actualizaron ninguna de los distintos tramos, de las escalas, lo que pasa es que casi todo el mundo paga 35%. Claro. Y el impuesto dejó de ser un impuesto progresivo, que los que ganaban menos pagaban menos. Pero digo, para tener una idea, hoy una persona que gana 40.000 pesos o 42.000 pesos empieza a pagar 35%. Claro. Si se hubiese actualizado esa tablita, sería una persona que tendría que ganar, yo diría, por lo menos 200.000 pesos por mes para pagar 35%, ¿no? 200.000 pesos por mes para pagar 35%. Entonces digo, el problema es que se acható todo y dejó de ser un impuesto equitativo y progresivo. Pero eso que se acható todo, en realidad, también pasó sobre los impuestos que gravan a las empresas. Obviamente, en el impuesto que grava los salarios, todo el mundo se dio cuenta de esta salvajada del impuesto a las ganancias a los sueldos. Pero para las empresas tampoco hubo ajuste por inflación. Claro. Con lo cual la presión impositiva... O bienes personales, que tampoco se actualizó el mínimo imponible. Que este es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Vos sos también un especialista en herencias. Vos recibiste en su momento una herencia importante. ¿Cuánto era el déficit? Un plan bomba había ahí. ¿Cuánto era el déficit fiscal que vos recibiste, digamos? El déficit fiscal era 4,5 puntos del producto, 4,7, casi 5 puntos del producto. Prácticamente parecido. A lo que recibió. Pero un nivel de deuda. Pero un nivel de deuda mucho más alta, ¿no? Y unos vencimientos por año de 20.000 millones de dólares. Y con la ley de convertibilidad que pedía escasa flexibilidad, ¿no? Y salir de ahí era bastante complicado, obviamente, como se vio después. Pero bueno, en este país yo creo que el tema de las herencias es casi una característica del sistema político argentino, ¿no? Porque, a ver, el primero que fue Alfonsín lo recibió del gobierno militar, pero un déficit fiscal de 12 puntos del producto, una inflación de 600%, default, etcétera, etcétera. Después vino Menem, que parte puede decir que hay una herencia, pero la verdad que él ayudó a que hubiera una hiper al final para hacer las reformas que había que hacer, ¿no? O que él quería. Él también tuvo su propia hiper, la hiper no solo. Y aparte tuvo la hiper, sí, efectivamente en el 90. Y después nosotros que recibimos esa escasa flexibilidad de la convertibilidad, ese nivel de deuda, ese nivel de vencimientos de la deuda todos los años, reservas por 60 días para pagar la deuda. Y después, en todo caso, el que recibió una herencia menor fue Kirchner, ¿no? Bueno, porque cuando asumió Kirchner el trabajo sucio estaba hecho, habían bajado los salarios reales 25%, el desempleo era 25%. La caída de la actividad había sido brutal. Por lo tanto, el déficit fiscal era superávit ya, el déficit en cuenta corriente ya era superávit. Entonces esas medidas políticas poco simpáticas, no tuvo que tomarlo. El ajuste fiscal lo hizo Duhalde, digamos, con la brutal devaluación. Ahora se eligió ir por otro camino. El presidente Macri eligió el gradualismo y bueno, en alguna medida no hubo una devaluación que hizo el ajuste fiscal. Entonces seguimos como pasó en otros procesos. Entonces tenemos un ajuste fiscal muy grande. Los pesos no quedaron atrapados ni en el corralito ni en el plan Bonex. Entonces por lo tanto hay que poner una tasa de interés alta para contenerlo. Y ¿Cómo ves este experimento nuevo, digamos? No, hay financiamiento, eso es importante. Eso parece claro. Yo estoy de acuerdo en general con el gradualismo en eso y en otras reformas que la Argentina obviamente necesita si quiere crecer. Digo, en esos momentos, en el 2002, la devaluación fue de 200%, pero el desempleo era 25%, los salarios reales habían colapsado. Digamos, la situación de crisis era total, digamos. En esa situación es más fácil tomar medidas drásticas. Lo que recibió Macri es una situación que era muy difícil, muy complicada, pero no era percibida como una supercrisis o cosa por el estilo. Por lo tanto, tampoco había que mandar el dólar a 40 pesos. Digamos. Claro, esa idea que vamos a hacer la superdevaluación, la gente hubiese mirado absorta a ver qué pasaba. Entonces,
Y lo que pasa con el tipo de cambio es que muchos preferimos tener un tipo de cambio un poco más alto, porque eso ayuda a la competitividad, la actividad. Ahora, el tipo de cambio actuado en este país, no solamente como un instrumento para eso, sino ha sido visto por parte de la sociedad como el tema relevante para la distribución del ingreso. Entonces yo me paso con el tipo de cambio, lo que estoy haciendo es bajando el salario real. En el 2002 había caído 25%. Entonces ahí hay un equilibrio entre el equilibrio social y el equilibrio económico con el tipo de cambio. Entonces, mirado de esa óptica, a mí me parece que el gradualismo fiscal, que es preocupante, porque el déficit es preocupante, este año va a ser un poco más que lo que dice el gobierno, yo creo que va a ser como 5 puntos del producto, el primario. Pero no había demasiadas alternativas, ¿no? Que ir por un ajuste gradual, me parece, desde el punto de vista fiscal, teniendo en cuenta que la deuda es poca y, como decís vos, el financiamiento está disponible. Entonces... Lo que pasa es que también, digamos, bueno, la recuperación de la economía también es gradual. Y bueno, ahí está la paciencia también del electorado, de la gente. Esto de que cada 2 años tenés que ir a elecciones. Debe ser difícil ser ministro de Economía. No, eso si cada 2 años es muy difícil. Es una reforma, desgraciadamente, de la Constitución que nos debemos, yo diría. Porque la prioridad ahora del gobierno, y yo lo entiendo, ¿no? Son las elecciones del año que viene. Que son ya, porque son en agosto, ¿no? Entonces, hay paso, digamos. La prioridad es eso, y entonces para esa prioridad me parece que tiene que recuperarse algo el nivel de actividad económica, esa debe ser la prioridad del gobierno. Me parece que es la prioridad del gobierno, lo que pasa es que al mismo tiempo hay una prioridad que yo tengo alguna duda si no estamos siendo demasiado ambiciosos de bajar la inflación a 17, 18%. No porque me parezca mal bajar la inflación, sino porque digo, tengo miedo que si vamos muy a fondo con eso, tengamos una apreciación cambiaria por ahí demasiado grande, ¿no? Ahora, a mí me parece que... Vos en esa cuestión típica entre Prat-Gay y ahora Prat-Gay y Sturzenegger, estás más con la opinión de Prat-Gay. Sí, digamos. yo diría que si uno tiene una inflación el año que viene de 23 a 25%, alguien puede decir, bueno, eso es parecido a lo que teníamos. Es cierto, pero corregimos precios relativos, estamos en una mejor situación de acá más, sin cepo cambiario. Entonces, a mí no me parece que sea una mala situación, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay que priorizar... Bajar más aceleradamente te preocupa que vaya a un proceso de caída de la actividad más fuerte. Y porque hay que apreciar el tipo de cambio. Entonces, no caída de la actividad, pero sí, en todo caso, algún atraso del tipo de cambio. Ahora, puede ser que Sturzenegger trata de convencer a todo el mundo y las expectativas, de alguna manera, los analistas económicos están cambiando a inflaciones más bajas. Entonces, si logra convencer a todo el mundo esas expectativas, de cambiar esas expectativas, incluyendo a los sindicatos, digamos que esa es la negociación más complicada que tenemos por dentro, digo, bienvenido, ¿no? Si esto ayuda a eso. José Luis, ¿cuánto te preocupa el nivel de endeudamiento o la aceleración del nivel de endeudamiento? ¿Hay margen eterno? ¿Cuán flexible es ese margen para mantener la financiación de este proceso con deuda? No, bueno, tenemos una deuda muy baja, es la única parte que buena de la herencia, pero un déficit que debe ser de 7 puntos del producto si contamos intereses, eso no es sostenible, ¿no? Obviamente en el mediano plazo quiere decir dentro de 3 años no es sostenible. Entonces, yo diría, el gobierno tiene el año que viene y después tiene que empezar un ajuste gradual, pero un ajuste de las cuentas públicas. En parte, si el nivel de actividad económica aumenta, eso lo va a ayudar, ¿no? Siempre y cuando que sea cuidadoso con el gasto, ¿no? Porque... Ahora, en general los economistas dicen que la economía va a mejorar el año que viene, pero que no vamos a ver explosiones de consumo como en aquellos años, digamos, de oro del modelo K, digamos, ¿no? 2005, 2006. No, definitivamente. Yo creo que va a ser una cosa muy gradual, 4% para decir algo en términos de crecimiento, y muy gradual, no. Porque ahí veníamos de crisis, ¿no? También, en cualquiera de esos casos, veníamos de crisis y cuando uno toca fondo, digamos, tiende a subir más rápido. Yendo un poquito más a la política, porque bueno, aquí estamos delante de un hombre de gestión política también. Sí, claro. Esta forma de organizar el gobierno de la que tanto se habla de Macri, 22 ministerios, no hay un ministro de Economía aparentemente que mande, está la coordinación de los 2 hombres del jefe de gabinete, que son 2 personas muy del mundo económico, Quintana, Lopetegui. Digamos, ¿te gusta ese modelo? ¿Crees que es relevante, digamos, como tanto se habla o no es tan relevante? Sí, que no me gusta y creo que es relevante, ¿no? Yo creo que
los problemas que tenemos hoy día son parte de esa herencia, que seguramente iba a generar problemas, y yo creo que parte de algunos errores del gobierno, ¿no? Entre ellos ese. Yo creo que hay que tener un ministro de Economía que coordine el área económica. El miedo a que el ministro tenga demasiado poder, etcétera, etcétera, yo creo que eso es relativo. Si una persona razonable va a hablar con el presidente, no va a tomar decisiones por las de él, pero tiene que haber alguien que coordine, sobre todo en una situación tan delicada como esta, ¿no? Donde tenemos que cambiar los precios relativos, tratar de bajar la inflación, incrementar el nivel de actividad económica. Yo hubiese preferido definitivamente eso. Finalmente, a la larga, los problemas de coordinación se van arreglando, pero si, como forma de armar un gobierno... A ver, en Estados Unidos hay muchos ministros del área económica, pero hay un primus inter pares. Hay un señor que es el que dice que sí o que no, finalmente. Así que puede haber varios ministros si hay un primus inter pares, y si no, uno solo. Sí. Digamos, para ir cerrando, ¿Brasil el año que viene, digamos, la salva a la Argentina como otras veces? ¿O esto no? Porque finalmente el real no se fue a 5, sino que vale 3,20. Dicen que puede haber reactivación. Sí. No, yo creo, no sé si la va a salvar, pero en todo caso no la va a hundir, que es lo que pasó en los últimos 2 años. Así que yo creo que va a haber una recuperación en Brasil y eso va a ayudar a parte de la industria que exportaba a Brasil, la industria automotriz en particular. Así que yo diría que Brasil es otro de los factores, más allá de los jubilados, más allá de la obra pública, más allá de algún impacto que puede tener el blanqueo, por el cual uno espera una mejora a nivel de actividad económica. Supongo que seguís con tu corazón radical, así que te vamos a hacer una pregunta como economista, pero vinculado a la política, digo porque el radicalismo está dentro de Cambiemos, claro. Pero digamos, si dependiera de la economía, ¿cómo le va a ir a Macri el año que viene? ¿Vos decís que salva la ropa, que le va mejor que eso, que puede tener problemas? Si dependiera de la economía nada más. Yo creo que si dependiera solo de la economía puede tener una dificultad. Creo que lo que votó la gente es algo más que la economía y creo que lo que percibe la mayoría de la ciudadanía es la necesidad de un cierto cambio. O sea, vos decís que la gente le va a tener paciencia. La está teniendo mucha paciencia, ¿no? Porque vemos que la situación económica no está bien y la gente sigue esperando, sigue diciendo que va a mejorar. Y entonces yo creo que no es solamente la economía, pero la economía en todo caso no creo que sea un problema, como hubiese sido si hay elecciones este año. Vamos a tener una economía que se empieza a mover para arriba y yo espero que la gente perciba eso. Así que la economía va a ayudar, pero creo que no es solamente el partido se juega ahí. Sin duda. Gracias, José Luis, un gusto. Muchas gracias. Un gusto.